Radio Infinita, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza hasta ahora Mirada Financiera en este lunes 14 de noviembre de 2016. Ya regresando a rigor a los días lunes como debe ser. Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Paulina, ¿cómo estás tú? Sí, bueno, los días lunes. ¿Buen fin de semana? Bien, muy bien, tranquilo, familia, harto niño. ¿Tú? ¿Cómo estuvo el tuyo? Buenísimo, el mío estuvo buenísimo porque estuvimos celebrando los 30 buenísimo? Años de salido del Santiago College, así que le aprovecho a mandar un saludo a toda esa generación preciosa del 86 que estuvimos juntos en Los Andes. La verdad que fue de sábado a domingo, lo pasamos increíble. Ah, mira tú, ¿eh? Muchos de ellos no los veía hace muchos años y la verdad que fue un reencuentro muy, muy bueno. Quedé de mandarles saludos y cumplí, así es que ahí van los saludos. Está muy bien, mira qué rico fin de semana reencontrarse con los amigos. Yo hice un encuentro parecido, pero en el marco del cumpleaños de alguien, hace un mes atrás más o menos, 2 o 3 semanas atrás, un mes atrás, sí. Porque uno es como realmente en esos encuentros. Exactamente, ¿sí? Y salen aquellas bromas que eran las mismas de hace 15, 20 años atrás. Sí. Y 30 también. No, lo vamos a dejar ahí. Digámoslo, si no me importa. No me importa para nada. Hay que asumir, pero con hidalguía. Tú pasaste años ahí, después se ponen a sacar cuentas. No mates la ilusión, Paulina. No mato la ilusión porque después se olvida. Tú tienes voz de mujer joven, entonces no. Y muy joven. ¿Solo vos? Fue feo tu comentario. Hice mal el comentario. Malo tu comentario, Javier Latorre. Arréglala de inmediato. No, los españoles dicen que con azúcar queda peor, así que no vamos a arreglar nada. Bueno, igual te queremos aquí en Radio Infinita, de todas maneras. Oye, recuerda que nos puedes escuchar online en www.infinita.cl, nos puedes seguir a través de Twitter. Y hoy día tenemos harto que comentar. Te voy a preguntar del dólar de todas maneras y nos vamos a los mercados, lo que esperan nuestros auditores a esta hora. Partimos con Asia. El Nikkei avanzó un 1.71, Hang Seng abajo 1.37 y la bolsa de Shanghái arriba un 0.38. Europa cerró en azul o en verde o en negro, como quien quiera, porque hay veces que tú sabes que amigas que son del Colo Colo me dicen, ¿por qué dijiste azul? Si yo soy negra el Colo Colo. O las azules dicen, ¿por qué dijiste azul? Entonces por eso digo verde. Es el Audax italiano en todo caso. FTSE 100 de Londres avanzó un 0.42, K40 de París también arriba un 0.59, DAX alemán un 0.38, IBEX 35 de España también arriba un 0.29. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hay valores, la verdad que mixtos, porque mientras el Dow Jones crece hasta ahora un 0.03, el Standard & Poor's baja un 0.17 y el tecnológico Nasdaq también desciende un 0.5%. Terminaron de reportar las empresas en Estados Unidos, ¿no? Prácticamente terminaron, ya tenemos el 90% de la capitalización bursátil reportada. Y supongo que tenemos la pega. Por supuesto. Más adelante les vamos a comentar, Javier, usted sabe, les comenta cómo han sido los resultados operacionales de empresas en Estados Unidos. Ahora, yo diría mayor interés, ¿no es cierto?, con el triunfo de Donald Trump, el republicano que asume el 20 de enero del 2017. A nivel local está bajando el IPSA un 0.37% y el IXPA también desciende un 0.35%. Y hoy día el que tuvo una sesión a la baja, y bastante a la baja, fue el precio del cobre, porque luego de 12 sesiones al alza en forma consecutiva, este lunes el metal rojo cayó un 4.75 en la bolsa de metales de Londres, llegando a $2.54 la libra contado grado A. Fíjate que el viernes tuvo su nivel más alto en, la verdad que mucho tiempo, incluso no tenía un alza tan importante desde el año 79 y cerró el viernes a 2.67. Fíjate que hoy día convengamos que es un precio altísimo. Sobre todo cuando, por ejemplo, hoy día en nuestra radio, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, habla sobre que el precio base del cobre, más o menos el de equilibrio, 2.15, 2.20. Y nosotros todavía estamos en 2.54. ¿Y qué pasó con el dólar? Ya había subido el día viernes y hoy día subió un poco más. Subió casi un peso, terminando en puntas de 6.70 comprador y 6.70,3 vendedor.
Tenemos hartas cosas que comentar. Fíjate que hay datos con respecto a cifras en Europa, también cifras en China. Partimos con eso, ¿te parece? El producto de Japón. El producto de Japón que sorprendió al alza. Así es. ¿Por dónde partimos? ¿Partimos por la zona euro? Bueno, vayámonos lo más lejos, partamos por lo menos atractivo. Digo. Sí, porque está medio fome, que salvo algunas, ¿no es cierto?, declaraciones del Banco Central Europeo con respecto a que esperaban que hubiera una política hacia los acuerdos con Donald Trump, y sabemos, ¿no es cierto?, a lo que ha sido la tónica dentro de lo que es la campaña del republicano de llamar al proteccionismo más que al libre comercio. Así es que esa es la preocupación que existe no solo en Europa, sino que también en todo el mundo. También lo saludó el presidente chino Xi Jinping durante el fin de semana, y también lo instó a tener una postura a los acuerdos, que China y Estados Unidos serían grandes si llegaban a acuerdos. Sí, pero ya anunció, por ejemplo, que iba a materializar la deportación de los 3 millones de inmigrantes ilegales, más allá de... O sea, a ver, yo te vuelvo a insistir en lo que te decía la semana pasada. Yo creo que vamos a ver periodos de alguna volatilidad importante en los mercados a propósito de estos anuncios, y se van a ir decantando algunas de las decisiones. Respecto a Europa, bueno, a Europa no le da lo mismo cuáles sean esas decisiones. Estados Unidos, después de, seguimos bien las cuentas, a estas alturas, 8 años, prácticamente 8 años, poco más de 8 años desde que estalló la crisis del año 2008, Estados Unidos está recién dejando atrás ese periodo, esa burbuja que reventó la caída inmobiliaria, y todavía la política monetaria que se impulsó no retoma el ritmo normal de funcionamiento. O sea, estamos hablando de un proceso que va a durar en torno a 9 o 10 años. Dicen que es el proceso más largo de la historia, que no hay libros de economía que tengan estipulado o escrito algo sobre eso. La verdad que está haciendo historia la Reserva Federal, y obviamente que esperamos todos que esa historia sea lo mejor para los mercados, porque a nosotros como chilenos, a nuestro mercado pequeño, nos pega de una manera directa lo que haga Estados Unidos. A Europa, lo que pasó el año 2008, propiamente tal, o sea, como efecto directo, en primera instancia no le pegó tan fuerte. El problema lo comenzó a tener cuando el funcionamiento de la economía del mundo se decayó, y en definitiva se incrementó el desempleo, y tuvo que salir a hacerse cargo de su estado de bienestar, que le llamaron. Y los primeros que no pudieron pagar esa cuenta fueron los países de la periferia europea, recordemos Portugal, Grecia, y que tuvo por las cuerdas a países ni más ni menos que como Italia, incluso Francia en algún minuto estuvo algo complicado. Entonces, hoy, a la luz de estos anuncios proteccionistas, de levantar barreras que podrían eventualmente afectar a países exportadores hacia Estados Unidos, como es el caso de China, que va a generar indudablemente otros fenómenos que me gustaría a mí comentártelos, porque son no menores, en relación a las tasas de interés, movimientos de monedas, etcétera, que podría potencialmente generar y que a nosotros nos va a beneficiar, ojo, o sea, a nosotros efectivamente como chilenos, si es que se diera un determinado escenario de un mayor... supongamos que efectivamente Donald Trump implementa obras de infraestructura por 600.000 millones y un poco más, y las barreras arancelarias no nos golpean tan fuerte, podríamos ver incrementos en algunos de nuestros bienes de exportación, sobre todo el cobre, y el efecto que se iba a generar es de un aumento en las tasas de interés, porque Estados Unidos va a entrar en un espacio de déficit, o sea, una disminución de impuestos y un aumento del gasto necesariamente tiene aparejado un mayor endeudamiento fiscal, y eso va a llevar a un alza de tasas de interés, y esas alzas de tasas de interés va a producir una devaluación en el dólar en relación al resto de las monedas, con lo cual estamos hablando aquí, pensemos en un año y medio, 2 años plazo. ¿Sube el dólar para nosotros? Para nosotros, al revés, baja. Porque se devalúa la moneda estadounidense en relación al resto. Lo que sube para nosotros con mayor infraestructura es mayor presión por que suba el precio del cobre. Y por lo tanto podríamos eventualmente ver una devaluación, o sea, sube el precio del cobre, va a haber una presión hacia del cobre, del dólar a la baja,
del precio del dólar a la baja en Chile, ese mayor endeudamiento alentaría una mayor devaluación de la moneda dólar. El alza de tasa de interés implícita nos golpea, tiende a ser un efecto que compensa, pero en términos generales la moneda norteamericana debiera tender a devaluarse en relación al resto de las canastas de monedas en el mundo. Fíjate que hoy día sale un informe con respecto al dólar, Javier, del BCI, y hablan sobre un 6.80, el de tope con este nuevo escenario. Entonces, claro, una parte es lo que puede ocurrir de aquí a marzo, de aquí a junio, está por verse, están recién saliendo los primeros nombres del equipo Trump. Entonces, el resto de las economías del mundo, partiendo por la europea, yo creo que está muy atenta de lo que esto puede pasar y obviamente que no le conviene para nada que se adopten decisiones que podrían dificultar la salida de este hoyo en el que está metido Europa hace muchísimo tiempo. O sea, aquí la única economía en Europa que anda más o menos bien es la alemana. Y detrásito la sigue Francia, pero ya con la salida de Inglaterra, no, olvídate. Visto hoy día que salió una información que no son muy buenas noticias. Citibank va a sacar a 900 funcionarios de su sede en Londres y los va a trasladar a Dublín. Exactamente, ahí están un poco los efectos del Brexit, los efectos que puede tener para la economía británica, que si bien no han sido tan patentes en este último tiempo, la verdad que uno pensó que iba a ser este hard landing mucho más fuerte, sí se puede percibir, ¿no es cierto?, que hay efectos económicos de traslado, de headquarters, qué pasa con los profesionales, qué pasa con este escenario de capital financiera que tenía Londres durante todo este tiempo. Bueno, la capital, o sea, es donde se transan los metales, por ejemplo. ¿Y tú crees que eso podría cambiar? No, eso no. Pero la estimación que se hace es que el proceso Brexit va a durar en torno a los 2 años y los efectos se van a comenzar a ver de manera paulatina. Yo te diría que es más bien así como el proceso de reformas que se hizo en Chile, donde finalmente fuimos de una en otra, y era así. Y no con buenos resultados. Entonces es ese temor que yo tengo de lo que pueda pasar con las decisiones de Donald Trump. Son hoy día simplemente una especulación, nadie sabe hoy qué es lo que pueda pasar. Algunos de los efectos sobre Chile pueden ser positivos, otros negativos. Al final lo que nos importa es que la raya para la suma no sea más negativo que positivo. ¿Nos vamos a la zona de euro? Pero para Europa cualquier cosa que no vaya en una dirección pro mercado es negativa. Por aquí tenemos la producción industrial de septiembre que disminuye en un 0,8%, una caída menor a la estimada. Y fíjate que el mes previo se corrige al alza con un aumento de un 1,8%. O sea, en términos anuales, la zona euro está creciendo un 1,2%. Japón, también estábamos hablando al comienzo del programa, hay una estimación preliminar del PIB del tercer trimestre, alcanza una expansión de un 0,5% por encima de las estimaciones de mercado que esperaban solo un 0,2%. Y el crecimiento anualizado de Japón se ubica en torno en 2,2%. Esta semana también vamos a tener las cifras del crecimiento de nuestro país. El viernes van a entregar las cifras del tercer trimestre. Espérate, estamos Banco Central. Banco Central, sí. A ver, Japón, mira, lo leí en la mañana, leí la noticia, vi los comentarios sobre la noticia más que hacer un comentario propio, y en general lo que coincide en todo es que las razones que impulsarían esta cifra no son razones de fondo. Sería relativamente bueno desde el punto de vista político para Shinzo Abe este 2,2% anualizado, porque vendría de alguna manera a respaldar en parte el destino de las políticas, la Abenomics, ¿o no? Exactamente, las 3 flechas de Shinzo Abe. Flechas, pero lo concreto es que el consumo privado creció un 0,1% nomás en el periodo, y lo que impulsó fue gastos del gobierno en infraestructura y un balance positivo en la balanza comercial que le habría agregado el orden de 0,5% a ese crecimiento que tú señalabas, con exportaciones que superaron a las importaciones y anduvo muy bien. Pero ese es un impulso que todos los analistas extranjeros dicen sería circunstancial, tiene un beneficio político, como te decía, pero no más que eso. Por lo tanto, no son no tienen un buen pronóstico respecto de qué es lo que pase con el PIB japonés en los siguientes trimestres. Fíjate que en esa misma línea lo que tú estás diciendo, según el informe que me llega todas las mañanas de BCI, los datos sugieren que la economía, dice, continúa mostrando signos de estabilización. Estamos hablando de la economía japonesa, aunque muestran grado de mayor riesgo, aunque el riesgo va bajando.
pero serían las medidas del gobierno las que estarían sosteniendo las actuales tasas de crecimiento. Es decir, es la inversión pública la que está impulsando el crecimiento del país y no la inversión privada. Bueno, era algo que se buscaba, ojo, dentro de los objetivos de las Abenomics está precisamente el generar inflación por la vía de esta mayor actividad económica, esta mayor demanda interna que no se dio. O sea, el consumo privado creció solo un 0,1%, porque a partir de la inflación tú vas licuando el endeudamiento real que tiene el gobierno japonés y Japón en general, tiende a, o sea, en términos reales disminuye, y por lo tanto ese era uno de los efectos buscados. Se consiguió en un principio una buena devaluación del yuan, del yen. Y eso tuvo efecto en las compañías japonesas, en los balances, en los estados de resultados de compañías que tienen y generan un comercio importante o tienen importan resultados de operaciones fuera del mismo Japón. Ese efecto ya ha tendido a pasar y hoy día lo que vemos es el efecto neto en exportaciones menos importaciones. Pero efecto que va a tender a desaparecer, porque en definitiva la devaluación del yen no es algo que se vaya a mantener, muy por el contrario. En el evento de que ocurran los fenómenos que yo te señalaba antes, un déficit fiscal en Estados Unidos que se incrementa, aumenta el endeudamiento fiscal norteamericano, el dólar podría verse más bien devaluado y con lo cual el yen fortalecido. Por lo tanto, el efecto que hoy día muestran favorable se le vendría en contra. ¿Cómo estuvo el euro hoy día, Javier? ¿Tienes el número ahí? Al tiro, para ver un poco en relación a la divisa estadounidense, porque hoy día también hubo datos, pues mientras que tú lo buscas, están los datos de China. Hubo datos de producción industrial que decepcionaron al mercado, porque si bien aumenta un 6,1%, imagínate que decepciona al mercado 6,1%, se esperaba un 6,2%, y las ventas minoristas crecen un 10%, con estimaciones que apuntaban a un 10,7%. Se devalúa el euro 1.072, o sea, por debajo de 1.1. 1,2% de cambio, un cambio fuerte para el día. En un día un 1,2% es alto. El real tuvo variaciones también bien importantes en el día de hoy. Y fíjate que si hablamos un poco el efecto que están teniendo los mercados, las tasas largas en Estados Unidos escalan a un 2,26%, su mayor valor es el bono de 10 años. Pero ya son las 2,18, ¿te parece? Hacemos una pausa y después volvemos sobre Estados Unidos. Volvemos a Estados Unidos, hablamos algo de la economía local y, por supuesto, los resultados operacionales de las empresas estadounidenses. Visión es anticiparse a los desafíos, lo que permite comprender las variables para entregar respuestas a tiempo. BCI Corporate Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Ya volvemos. Las águilas tienen 1 millón de células sensibles a la luz por cada milímetro cuadrado de retina. Esto es 5 veces más que los humanos. Eso es visión. En BCI Corporate Investment Banking somos diferentes y eso está en nuestra naturaleza. Por eso llevamos casi 80 años junto a nuestros clientes, demostrando nuestra visión. BCI Corporate Investment Banking. Banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937. Banco BCI es agente comercializador de cuotas de fondos administrados por BCI Asset Management. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Antes de contratar, informes en www.bci.cl. 2:19 minutos, seguimos aquí en Mirada Financiera junto a Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Antes de irnos a Estados Unidos, algo que mirar aquí en Chile, bueno, tenemos, ¿no es cierto?, la información que hablábamos sobre el Consejo Minero, ¿no es cierto?, y el precio del cobre, que había puesto paños fríos y estimaba que el precio volvería a niveles entre 2.10 y 2.20. Bueno, hay temas ligados a lo político también. El dólar, el reajuste fiscal que todavía no ha llegado a puerto. El dólar en Chile está pero con una volatilidad enorme. Increíble. O sea, lo analizamos los últimos 15 días, tiene abajo y arriba el orden de 15, 20 pesos de movimientos no menores. O sea, hasta que estamos con un nivel de volatilidad bastante alto. Preeleccionario, posteleccionario, y esto se debería tender a calmar un poco, pero yo veo que va a seguir con movimientos relativamente fuertes. Claro, el BCI, tú decías, le pone un techo de 6.80. Hoy día va a depender mucho de
qué es lo que se haga en definitiva con este anuncio de incremento de tasa por parte de la Reserva Federal, aun cuando en la práctica, y tú lo decías antes de irnos a la pausa, en la práctica está ocurriendo un incremento en las tasas de largo plazo en Estados Unidos. Exacto, ya comenzó el efecto y eso también ha generado, ¿no es cierto?, por lo que decía en el real brasileño, ha tenido una devaluación el real brasileño, sobre todo por este efecto de las tasas largas en Estados Unidos que aumentan a valores que no se veían en 2 años. Que eso también influye, también influye desde el punto de vista relativo en el precio del dólar en Chile, esto no es exclusivo del real. A ver, solo hoy día subió el bono a 10 años en Estados Unidos, tú decías 2,26, 2,23 más o menos, 8 puntos básicos, y viene de una semana donde subió 37 puntos base. O sea, estaba por debajo del 2% el bono de 10 años y ya está en 2,20 y tanto. Javier, explíquemelo a la gente qué significa eso. ¿Qué significa este bono y cuál es la medición que hace? ¿Cuál es el pulso? ¿Cuál es el termómetro? ¿Qué está midiendo? Ajá. Lo que yo ya te contaba antes, o sea, lo que el mercado hace es entender que se va a hacer necesario un mayor financiamiento público, por ejemplo, donde esa mayor oferta de papeles de deuda hace caer el precio del bono, y al caer el precio del bono sube la tasa de interés al cual está siendo descontado, ¿ya?, por una mayor oferta, o bien la necesidad de tener que colocar deuda adicional incrementa el nivel de riesgo país, para que se entienda más en simple, a pesar de que se aumenta el nivel de riesgo, y tengo que mejorar la tasa a la cual estoy ofertando mi nuevo endeudamiento. A ver, ¿y por qué se produce ese efecto? ¿Se produce por qué? Bueno, por las medidas que está anunciando Donald Trump con respecto a aumentar, por ejemplo, la deuda pública al bajar los impuestos. Y incrementar el gasto público en infraestructura, que requieren un nivel de endeudamiento importante, que está muy bien hecho, así esto no está mal necesariamente el invertir en infraestructura, porque son inversiones de largo plazo que tienen efecto en productividad y tienen efectos de corto plazo desde el punto de vista del empleo y la actividad económica. Pero hay que hacerlo con endeudamiento, y cuando tú ya estás endeudado, no necesariamente más deuda es una buena determinación. Y entonces lo que está haciendo el mercado es anticipándose básicamente a 2 fenómenos: al alza por parte de la Fed, y 2, a que en este contexto de estas decisiones de gobierno va a haber una presión sobre las tasas en Estados Unidos a propósito del mayor endeudamiento público. Y ya ocurrió este fenómeno que te digo yo con posterioridad al 2008, cuando fue necesaria la emisión de deuda de Estados Unidos, y la baja de tasas también llevó a una pérdida del valor del dólar, del dólar en relación al resto de las monedas del mundo, que nos benefició a nosotros por el lado de la mejora en los commodities. Este escenario es un poquito distinto, tiene algunos elementos parecidos a los anteriores, pero es un poco diferente. Fíjate que con respecto a lo que puede hacer o no puede hacer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hemos visto como en los últimos días ha moderado, si bien durante su discurso tuvo ahí a un traspié con un periodista en una entrevista que le hicieron, pero esencialmente él ha moderado su discurso y como tú dices, igual dijo que iba a cumplir con su promesa de expulsar a 3 millones de inmigrantes ilegales, pero ahí hizo como un guiño, dijo que iban a ser personas que tuvieran problemas con la justicia y una serie de elementos. La incertidumbre yo creo que es lo que está marcando la tónica, porque realmente, tú también dijiste en la primera parte del programa, va a ser clave quién va a ser su equipo de gobierno, su equipo económico, dar un doble clic en eso, qué políticas incluyen las personas que están al lado de él, porque él durante su campaña no dio esencialmente un programa así con detalle de lo que iba a hacer. Hizo grandes slogans, que iba a bajar los impuestos, que iba a revisar los tratados de libre comercio, que iba a dar mayor hincapié a las empresas estadounidenses, y eso obviamente que capturó una serie de votos implícitos de personas que no estaban contentas como se había estado desarrollando la economía estadounidense, que luego de la crisis del 2009 se habían sentido empobrecidas y que no habían logrado repuntar en los años anteriores. Por ejemplo, hoy día la nueva embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Pérez, aseguró que es muy temprano para vaticinar los posibles impactos de las relaciones entre ambos países con el triunfo electoral de Donald Trump. Imagínate
imagínate, la propia embajadora no tiene claro que, no tiene claro. Durante el fin de semana también hablamos distintas personas, distintos economistas hablando sobre los efectos que puede tener, qué empresas son las que se benefician más, qué empresas son las que se benefician menos, cuáles son los sectores que podrían tener algún tipo de inconveniente con este impulso más proteccionista que tiene el presidente estadounidense. Pero la incertidumbre no es que eso te iba a decir. Finalmente lo que queda es la incertidumbre, y lo que se nos viene y que va a ser muy divertido es el efecto que la elección de Trump va a generar en la decisión de la Reserva Federal. Porque finalmente yo diría que si es que hubiese salido ¿Próxima Clinton, semana es la reunión? si es que hubiese salido Clinton con toda seguridad, uno podría decir, no con toda seguridad, pero con un porcentaje importante de probabilidad, en diciembre hay un alza de tasa, y hoy 14 de diciembre más o menos, perdón, ¿o no? O sea, ahí es cuando todos están esperando la determinación final si este año va a haber o no una nueva alza de tasa de interés. ¿Y qué crees tú? No, y mi impresión es que va a ser postergada. Inevitablemente el alza va a tener que venir, y si no la sube la Reserva Federal, la va a subir el mercado, porque es lo que estamos viendo hoy día. Entonces, en la práctica, los tipos de interés de la Reserva Federal son una referencia, y por lo tanto, ¿qué creo yo? Es que la Reserva Federal se va a tomar un tiempo y la va a lanzar en marzo. Vámonos a la empresa porque ya son las 2:27 minutos. Tienes 3 minutos. No, está bien. Sí, oye, yo creo que a esta altura ya vale 90%. Vale una referencia. El 90% de la capitalización bursátil del Standard & Poor's está reportada. Eso equivale a 445 compañías. Buenos resultados en términos generales, muy buenos. 2,7% de incremento en los resultados de estas 445 compañías, con utilidades que crecían 4% en relación al mismo trimestre del año anterior. El sector energía, que es el sector más malo, el sector combustible, etcétera, tiene caídas de 12% de sus ingresos, casi 13%, y 63% de sus utilidades. Si tú extraes ese sector económico de estas 445 compañías, te quedas con ingresos que crecen un 4,5% y utilidades que crecen un 7,6%. Por lo tanto, es un muy buen resultado. Viene de la mano de esta incertidumbre que estamos comentando, lamentablemente, donde se está proyectando un cuarto trimestre un poco más malo que el tercero, que fue claramente muy por sobre las expectativas. Recordemos que las expectativas eran que el crecimiento en los ingresos iba a ser prácticamente nulo, y se auguraba una pequeña caída en las utilidades, cosa que hace rato ya quedó absolutamente despejada. Así es que en general las compañías en Estados Unidos han reportado bastante bien, y yo creo que vamos a tener un trimestre de espera, en compás de espera al final del cierre de año. El primer trimestre de 2017 normalmente viene no muy bueno por el efecto invierno. Efecto calendario, como se dice, efecto invierno. Casi un efecto calendario. Y con eso tendríamos 6 meses más. En general el 2017 viene con buenas perspectivas para las empresas norteamericanas, y yo no creo que vaya a ser muy distinto. O sea, eso ha mantenido tanto el Standard & Poor's como el Dow Jones en buenos niveles, bastante altos. No han habido ajustes mayores, muy por el contrario, se ha tendido a mantener el nivel de precio de las acciones estadounidenses. Así es que en general, bien para las compañías norteamericanas y sus cotizaciones. Fíjate, y eso no tendría por qué variar tanto, Javier. He escuchado varios comentarios de varios economistas en el sentido de que la economía estadounidense va a seguir funcionando bien, esté el presidente que esté, o sea, a no ser que tenga políticas demasiado radicales. Pero en esencia tiene un dinamismo, un motorcito propio que se ha ido ajustando y se ha ido adecuando a las nuevas circunstancias de mercado y lo que ha pasado post-2009. Y aquellas reformas que tienen impactos microeconómicos, la verdad que, y lo hemos visto en Chile, tienen un efecto también que demora 12, 18, 24 meses en notarse. O sea, si muchos de estos cambios, incrementos arancelarios importantes que generan un proteccionismo que finalmente daña las ventajas competitivas del mismo Estados Unidos, cosa que yo me imagino que si es que lo van a hacer, al menos lo van a hacer bien, por lo tanto va a ir en búsqueda del beneficio de las compañías estadounidenses. Los efectos se van a ver a mediano plazo, no se ven en forma inmediata, y el efecto de corto plazo incluso muchas veces podría ser positivo. Entonces, en una economía de las características que tiene Estados Unidos por tamaño, por su preponderancia del consumo interno, por lo tanto no es una economía cualquiera, y es una economía que genera efectos en el resto del mundo que obviamente muchas veces implican una transferencia de riquezas a favor del mismo Estados Unidos. Así es que
Y si uno analiza, fíjate que la particularidad que tiene Donald Trump, un montón de características, que es excéntrico, que es distinto, pero es un empresario que le gusta ser exitoso. Yo me imagino que como presidente le va a gustar ser exitoso. Y tiene que, todo lo que es lo que él decía, su slogan de campaña, Make America Great Again, es decir, hacer a América de nuevo grandioso, grande, yo creo que va a trabajar por lo menos en esa línea. Sí, esa es la esperanza que tenemos todos los chilenos, sí, ¿o no? Pero todos los que lo conocían, sus biógrafos, etcétera, también salían el fin de semana comentando otras particularidades de esta personalidad que precisamente no son muy positivas desde el punto de vista de la política exterior norteamericana, los efectos geopolíticos que eso pueda generar y a su vez la incertidumbre que le va a agregar a los mercados a partir de una serie de decisiones que si es que no mantiene su forma de ser. O sea, evidente, y es difícil que una persona a los 70 años cambie. Por lo tanto, nos deja un signo de interrogación, desde mi perspectiva, bastante relevante. Vamos a hablar ahora de Trump y de la Reserva Federal más seguido. Exactamente. Bueno, la incertidumbre va a seguir acompañándolos y por supuesto estaremos comentando los efectos que tendrán en nuestro país y en el resto del mundo. Gracias, Javier, por haberme acompañado el día de hoy. Y gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Esto fue Mirada Financiera, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, banqueros comprometidos con tu negocio desde 1937.